El ayuno intermitente es una de las herramientas que más se están incorporando actualmente dentro de la nutrición y muchos de vosotros que hacéis deporte o que sois deportistas profesionales me preguntáis muchísimo acerca de los posibles beneficios que puede tener el ayuno intermitente dentro de vuestro día a día. En este vídeo os hablo de 6 beneficios que os puede aportar el ayuno intermitente si eres deportista. ¡Empezamos! Si es la primera vez que llegas a mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la nutrición, de la suplementación deportiva, de la psiconeuroinmunología, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de todos los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. El ayuno intermitente es una de las herramientas de las que más se habla actualmente. El ayuno intermitente ya sabes que es esa estrategia nutricional que nos permite evitar el consumo de calorías de forma sólida a lo largo de determinadas horas para intentar consumir 2 o 3 comidas sólidas en cuestión de 6-8 horas, de forma que esto nos va a aportar una serie de beneficios a nivel fisiológico, a nivel metabólico, etc. Sabemos cada vez más, de forma documentada, a nivel científico, que el ayuno intermitente aporta beneficios a efectos de la salud en muchísimos ámbitos fisiológicos, pero cada vez existe más controversia, cada vez hay más deportistas que abogan por incorporar el ayuno intermitente en pos de una búsqueda de beneficios, de acelerar el metabolismo, etc. Hay otros efectos secundarios si eres deportista que pueden surgir si incorporas el ayuno intermitente y no lo ejecutas bien, pero en este vídeo te voy a hablar de 6 posibles beneficios del ayuno intermitente si lo incorporas dentro de tu día a día si eres deportista, tanto amateur como profesional. Primer beneficio del ayuno intermitente si eres deportista. Te va a ser más fácil bajar peso. Pero esto quiero que lo entiendas bien. El ayuno intermitente no es una estrategia que de por sí te vaya a acelerar rápidamente el metabolismo, no es una herramienta que de por sí te vaya a permitir oxidar más fácilmente toda la grasa que tienes a nivel abdominal, pero sí que es una herramienta que al final, si estás acotando el número de calorías de comidas que vas a hacer a lo largo del día en cuestión de 6-8 horas, al final es normal que en esas 14, 16, 18 horas donde tú tienes muy asumido que no vas a ingerir calorías, al final estés trabajando, estés haciendo ese entrenamiento en ayunas, estés haciendo tus llamadas, estés haciendo tu día a día a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, etc. Y como al final tú ya tienes muy interiorizado que una vez cortas el ayuno tienes 6-8 horas para hacer el resto de comidas sólidas, es mucho más fácil generar un déficit calórico que realmente todos los nutricionistas y los médicos es la resolución a la que solemos llegar. El ayuno intermitente facilita la bajada de peso y nos permite que en los deportistas se pueda generar una adherencia mayor a esta herramienta del ayuno intermitente y facilitar la pérdida de grasa, porque en definitiva es mucho más fácil generar un déficit calórico. Luego puedes ser una persona que incluso tengas mucha ansiedad en esas 14-16 horas y te atiborres de comida en las 3-4 comidas que tengas que incorporar en esas 8 horas o no pares de comer en esas 6-8 horas, incluso que te autoengañes y que en esas horas de ayuno intermitente tengas tanta ansiedad que luego llegues a las horas donde tienes que comer y hasta hagas un superávit calórico. Pero la norma general es que cualquier deportista cuando tiene que bajar peso, si hace ayuno intermitente, en general va a entrar mucho más fácil en déficit calórico y conforme vayan pasando las semanas y los meses, evidentemente la pérdida de peso va a ser mucho más favorecida. Un último inciso respecto a este punto. Hacer ayuno intermitente y que gracias a hacer solo 2, 3, 4 comidas máximo a lo largo del día te permita entrar rápidamente en déficit calórico puede ser beneficioso en ese intento de perder el porcentaje de grasa y coger un pico de forma. Si estás en un estado donde estás catabolizando muchísimo, donde estás quemando muchísimas calorías a lo largo del día y estás haciendo ayuno intermitente y ya has entrado en ese proceso donde consumes muchas calorías y tienes un pico de forma, la barrera o el punto de inflexión donde tu organismo va a romper masa muscular es muy frágil, con lo que incluso en ese momento sería hasta recomendable para el deportista que ya no haga ayuno intermitente. Este es un punto muy importante porque hay deportistas que cuando ya están adheridos al ayuno intermitente ves que ha bajado mucho el porcentaje de grasa, en el caso de un hombre ya está en un 8%, en el caso de una mujer un 16-17%. Esto tiene consecuencias hormonales y le dices que tiene que incrementar el número de comidas a lo largo del día, las calorías, y como se encuentra muy bien, muy adherido, muy
muy enganchado a las sensaciones que le da el ayuno intermitente, luego le cuesta retornar a hacer 5 o 6 comidas a lo largo del día. Así que sé siempre consecuente. Evidentemente es una herramienta que nos va a facilitar bajar las calorías y que no tengas tanta ansiedad a lo largo del día, pero sé consecuente con el número de horas de entrenamiento a lo largo de la semana, con las competiciones que tengas que hacer o el pico de forma que sabes que no es sostenible a lo largo del tiempo. Segundo beneficio del ayuno intermitente en deportistas: mejoría en el territorio intestinal. Esto aparentemente puede ser que te confunda y que pienses, bueno, ¿qué nos importa el intestino o la mejoría que podamos tener a nivel intestinal si soy deportista? Pues es vital, porque al final, si tu territorio intestinal, el funcionamiento de tu mucosa gástrica, la liberación de ácido clorhídrico, la motilidad intestinal, la hidrólisis de proteína y la absorción final de macronutrientes y micronutrientes no es eficiente, al final tu musculatura, la liberación de hormonas sexuales, la testosterona, el estrógeno, la liberación de hormona tiroidea, la construcción muscular, la eficiencia neuromuscular que tengas que tener en tu cuerpo, la recuperación, el foco cognitivo y la activación de la dopamina, de la adrenalina el día de competición, todo esto depende muchísimo del territorio intestinal, del correcto funcionamiento de las sales biliares, de las contracciones de la musculatura entérica intestinal, de tu flora intestinal, de que no exista permeabilidad intestinal, de que no exista fermentación. Todas estas variables van a permitir que se absorba de forma eficiente los nutrientes que finalmente tienen que llegar a tu musculatura, a tu corazón, que llegue hierro para fabricar hemoglobina y tener glóbulos rojos, etcétera. Entonces, muchísimos deportistas a largo plazo pueden tener problemas intestinales. Primero porque hay muchísimas ocasiones donde hay que hacer fases de hipertrofia, donde hay alto consumo calórico y yo tengo que meter muchísimas calorías para enfrentarme a entrenamientos de 4, de 5, de 6 horas encima de la bicicleta, entrenamientos por la mañana con bicicleta, por la tarde nadando. Una persona que haga fisioculturismo, crossfit, halterofilia, tiene que meter muchísimas calorías y van a haber épocas donde no puede hacer ayuno intermitente y tienes que ingerir 5, 6, 7 y hasta 8 comidas a lo largo del día, porque hasta te tienes que acostar con caseína, con queso batido, o incluso te tienes que levantar a medianoche para incorporar calorías. Y ojo, hay momentos, transiciones donde hay que hacer estas herramientas, donde sí o sí hay que meter un superávit calórico para construir masa muscular. Evidentemente, el precio a pagar es que tus digestiones van a ser pesadas, vas a tener hinchazón intestinal, vas a tener regurgitación, vas a tener esofagitis, vas a tener hernia de hiato, puede ser que llegues a esa fermentación de los hidratos de carbono, de la glucosa, la exposición a fructooligosacáridos. Todo esto genera el caldo de cultivo para un sobrecrecimiento bacteriano, permeabilidad intestinal, que esto generase alteraciones en tu sistema inmunológico, etcétera, todo muy vinculado a la permeabilidad intestinal y la pérdida del territorio intestinal. Y no sabéis cuantísima gente, ciclistas, atletas, crossfiteros, gente que hace fisioculturismo, nadadores, tienen problemas intestinales por épocas donde hay que consumir muchísimas calorías. Pues el ayuno intermitente en determinados momentos, quizá fuera de temporada, quizá épocas donde ya pasada esa búsqueda de hipertrofia y tengo que acelerar el metabolismo y hacer ese déficit calórico, donde quizá ya no entrene tanta hipertrofia y haga entrenamientos más metabólicos, más aeróbicos, puedo aprovechar determinadas semanas o determinadas fases donde hago el ayuno intermitente, donde genero un reposo de 13, 14, 15, 16 horas a nivel intestinal y evidentemente esto me va a permitir, primero, recuperar mi intestino, segundo, recuperar todas las áreas inmunológicas asociadas al intestino, favorecer la entrada de macronutrientes, de micronutrientes y que evidentemente tu rendimiento incluso sea más mejorado por toda la eficiencia en cuanto a la absorción de aminoácidos, de proteínas, de ácidos grasos esenciales, etc. Tercer beneficio del ayuno intermitente para todo deportista: mejoría en la flexibilidad metabólica. Ya te he hablado muchísimo de la flexibilidad metabólica, es el proceso o el estado idóneo al que tiene que llegar todo deportista. Es el estado por el cual el organismo es capaz de usar diferentes sustratos energéticos según el contexto. Es decir, puedo utilizar la glucosa cuando requiera ejercicio explosivo, cuando tenga que subir unas rampas con la bicicleta, cuando tenga que hacer una última serie muy rápida de 100-200 metros, llegando al sprint de un final de carrera, o soy capaz de usar la grasa que aporta 9 calorías por cada gramo de grasa y en rendimiento aeróbico voy a ser muchísimo más eficiente si soy capaz de usar esa grasa y reservarme el glucógeno para los momentos de sprint. Ese sería el ideal al que tiene que llegar todo deportista: ser eficiente en cuanto al consumo de diferentes macronutrientes, no ser dependiente única y exclusivamente de la glucosa, que es lo que le ocurre a muchísimos deportistas, sobre todo con el paso del tiempo, como consecuencia de haberte expuesto en muchísimas ocasiones a carbohidratos, por momentos de catabolismo y pérdida de masa muscular, por épocas donde
donde ha existido un sobreentrenamiento, por épocas donde se te ha elevado muchísimo el cortisol, que es neoglucogénico, por épocas donde tu sistema nervioso ha estado alterado y tus biorritmos se han alterado, puede ser que pierdas esa flexibilidad metabólica, que se empiece a desarrollar cierta resistencia a la insulina, lo cual ocasionará que cada vez que te expongas al hidrato de carbono, el páncreas libere muchísima cantidad de insulina en un intento de que la glucosa no se quede alta en tu organismo y que la insulina además no transporte la glucosa al interior de la musculatura a través de los receptores GLUT4. Como habrás perdido la sensibilidad a la insulina, la flexibilidad metabólica, encima esa insulina transportará la glucosa a los adipocitos de tu grasa visceral. Esto ocurre cada vez más en muchísimos deportistas y se puede observar en atletas populares, en gente que hace ultradistancia, entre atletas, gente que incluso está delgada, incluso tiene poco porcentaje de grasa, pero sin embargo tú ves su composición corporal estéticamente y ves que prácticamente toda la grasa la tiene en la zona abdominal y luego tiene muy poquita musculatura en toda la zona del cuerpo. Esto tiene múltiples causas, porque quizá no entrenas hipertrofia fuera de temporada, no haces pesas, ejercicios de fuerza, no tienes controlado cuándo hacer cargas de hidrato de carbono, cargas de grasas, no usas sensibilizadores a la insulina o te pasas comiendo a lo largo de todo el día azúcar porque te has hecho muy glucodependiente. Pues una de las herramientas o de las estrategias que nos puede permitir que vuelvas a ser flexible metabólicamente junto a otras herramientas es el ayuno intermitente. Más allá del deporte, el ayuno intermitente sí que ha demostrado que para las personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen hiperglucemia por la mañana, que tienen alteraciones alrededor de todo lo que es el síndrome metabólico, alteraciones del ácido úrico, acumulación de grasa visceral, esteatosis hepática, etc. Y así podemos encontrar muchos deportistas, vuelvo a repetir, que aparentemente están en forma y están delgados, pero sin embargo no son flexibles metabólicamente. El ayuno intermitente puede ser una estrategia muy beneficiosa para mejorar esa sensibilidad en los receptores a la insulina, bajar la insulina por la mañana, bajar la glucosa, volver a hacerte sensible a la insulina en los receptores musculares y que tu organismo cada vez poco a poco sea capaz de oxidar más grasa en los momentos de ayuno, en los momentos de entrenamiento aeróbico donde no se genere explosividad, etc. Para eso lo que más se suele recomendar evidentemente es que te puedas levantar en ayunas con 12, 13, 14 horas de ayuno desde la última ingesta del día de antes, idealmente incluso sin que el día de antes hayas hecho altas cargas glucémicas, y hacer un ejercicio aeróbico de bajas pulsaciones, de 90-95 pulsaciones, como es estar encima del rodillo o encima de la bicicleta, incluso 1 hora y media, 2 horas, 3 horas o andando bastante tiempo. Esto es algo que se utiliza cada vez más como estrategia en gente que hace ultradistancia, en ciclistas profesionales. Puedes entrenar en ayunas y el día de antes o incluso 2 días previos prácticamente no has hecho carga de glucógeno y el organismo no le queda otra que empezar a generar todos los recursos necesarios para oxidar los ácidos grasos, preservar el glucógeno y poco a poco ir flexibilizándote metabólicamente para que cuando lleguen los días del evento, cuando lleguen los días donde tienes que hacer una subida de 15-16 kilómetros encima de la bicicleta, tu organismo sea capaz de usar las grasas, que generan muchas más calorías, que te van a permitir mover de forma más sostenida vatios, pero que cuando llegue el repecho, el glucógeno esté aguantado a nivel muscular para que puedas ser también explosivo. Ese es el estado ideal al que debe de llegar todo deportista, que puede ser mejorado gracias al ayuno intermitente, pero con muchas más estrategias: implementación de sensibilizadores a la insulina, esa carga de grasas quizá el día de antes, las cargas de hidrato de carbono cuando sea necesario, los trabajos de fuerza fuera de temporada, no hacer ayuno intermitente fuera de temporada. Es decir, como siempre te hablo, juega con todas las herramientas. Cuarto beneficio del ayuno intermitente si eres deportista: beneficios en tu sistema nervioso y tu sistema emocional. ¿Esto por qué? Uno de los beneficios que el ayuno intermitente también cada vez demuestra más son los beneficios a nivel neuronal, a nivel cognitivo, a nivel del foco cognitivo, a nivel de la concentración, etc. Esto principalmente se produce porque si en tus primeras horas del día, desde que te levantas, dejas pasar 2, 3, 4 horas hasta la primera ingesta y tu organismo entra en señal de alarma, ¿por qué? Porque buscas comida, buscas nutrientes, buscas proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, etc. Tu organismo ante esa alarma va a generar una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático te va a permitir liberar adrenalina, noradrenalina, dopamina, te va a permitir liberar
ciertas hormonas que van a generar un impacto beneficioso en el funcionamiento cerebral, como es la cortisona, que por la mañana es muy beneficiosa, nos va a permitir que la funcionalidad y la biodisponibilidad de las hormonas tiroideas T4 y T3 sea mejor, vas a tener una mayor biodisponibilidad también de la testosterona en caso de que seas hombre, y en el caso de que seas mujer también la pequeña fracción de androstenodiona va a ser mejor usada en esas horas de ayuno intermitente, y evidentemente vas a tener más foco cognitivo si tú entrenas por la mañana. Si tú te levantas y vas a hacer tu HIIT, tu entrenamiento funcional, vas a hacer un entrenamiento donde tienes que estar concentrado y donde quieres tener buenas sensaciones mientras estás entrenando, te vas a beneficiar de toda la liberación de todas estas moléculas que son nootrópicas, que favorecen la neuroplasticidad, que favorecen un entorno nootrópico a nivel cerebral para que estés concentrado, motivado y con ganas de entrenar. Quinto beneficio del ayuno intermitente si eres deportista: mejoría de tus biorritmos. Uno de los grandes problemas que existe en personas con hiperactividad del sistema nervioso, deportistas que están cerca de la competición, tenéis el porcentaje de grasa muy bajo, estáis con la presión y la alteración evidentemente nerviosa porque la competición está muy cerca, es que muchos de vosotros dejáis de dormir, os levantáis por la mañana, algunos hiperactivados, otros aún con mucho sueño y no lográis activaros hasta pasadas 2-3 horas, etc. Los biorritmos se empiezan a alterar y el organismo no sabe con eficiencia cuándo liberar una serie de hormonas o moléculas que deben ser liberadas por la mañana para que te actives y logres enfrentarte al día a día, tanto física como emocionalmente, y tampoco sabe liberar otra serie de moléculas como la serotonina, como la melatonina, la hormona de crecimiento en la noche para que se favorezca la reconstrucción muscular, el descanso, la entrada en fase REM nocturna, etc. La alteración de biorritmos es algo muy común en deportistas, tanto amateurs como profesionales, ante la bajada de porcentaje de grasa, estrés, exceso de cortisol por inflamación, etc. El ayuno intermitente sería una herramienta que nos va a favorecer mejorar esos biorritmos, lo cual va a tener un alto impacto beneficioso a nivel fisiológico, a nivel nervioso, a nivel inmunológico y a nivel emocional, y sería algo tan simple como favorecer que en esas primeras horas de la mañana donde tú estás alargando la primera ingesta del día a día y tú te expongas al sol mientras estás andando ligeramente a esas 85, 90, 95 pulsaciones y con algo de L-tirosina, que es lo que yo suelo recomendar, el organismo va a permitir liberar catecolaminas, la dopamina, va a permitir la activación de la tiroides mientras te estás exponiendo durante unos cuantos minutos al sol para favorecer la liberación de vitamina D, y que el organismo además sepa que tras 12-14 horas es el momento donde se debe liberar serotonina, melatonina y favorecer la actividad del sistema nervioso parasimpático, que es el que permite que tu adrenalina se desplome y que entres en un sueño muchísimo más profundo. Esto es algo muy básico. Yo cuando tengo deportistas muy inflamados o personas aunque no sean deportistas pero que están inflamados, cansados, con alteración de biorritmos, ya pueden estar tomando de todo para dormir y no hay forma de favorecer que concilien el sueño, una de las estrategias es decirles: prácticamente tienes que dejar de entrenar, anda solo por la mañana, que tu organismo reconozca una necesidad de liberar adrenalina, incorpora algo de L-tirosina, entre 500 y 1000 miligramos, que es fundamental para elevar dopamina, bajar prolactina, mejorar la modulación hormonal que necesitamos por la mañana, y simplemente esa actividad mínima en ayunas donde favorezcamos la sensibilidad a la insulina, el descenso de glucosa, que el organismo busque recursos energéticos en forma de grasa, va a permitir que a las 12-14 horas el organismo a su vez sepa que es momento de descansar. Y una estrategia así en 4 o 6 semanas he podido observar en muchísimos deportistas profesionales que nos induce de nuevo una homeostasis y una regulación de los biorritmos y las consecuencias beneficiosas a nivel hormonal, inmunológico o nervioso. Sexto y último beneficio del ayuno intermitente en relación al deporte: la modulación del sistema inmunológico. Esto es algo que he hablado en muchísimos vídeos y es algo tan básico porque gracias al ayuno intermitente podemos promocionar la autofagia. La autofagia es el proceso por el cual el organismo activa mecanismos que van dirigidos a canibalizarse a sí mismo, comerse a sí mismo. Ante la necesidad de nutrientes y pasadas 12, 13, 14 horas, y más si haces algo de ejercicio por la mañana, puede ser un ejercicio muy básico, un ejercicio de 10-15 minutos de Tabata, de HIIT, un entrenamiento de alta intensidad en 20 minutos, con esa glucosa baja tras 14, 15, 16 horas donde no has ingerido nada, el organismo va a entrar muy fácilmente en autofagia, que es un proceso que nos va a permitir modular el sistema inmunológico, de forma que, por ejemplo, para todas las personas que podéis arrastrar una inflamación alargada en el tiempo en las articulaciones, personas que lleváis muchísimo tiempo haciendo entrenamientos largos, compitiendo muchos años, sobre todo tenéis además más de 40 años y ya están saliendo algunas teclas alrededor del sistema inmunológico. Hay muchísimos deportistas con artritis reumatoide, con problemas inmunológicos que generan un hipotiroidismo de Hashimoto, con fibromialgia, muchísimas mujeres a partir de los 40 años. Hay
muchísimos deportistas, incluso profesionales, que en determinados momentos, con los picos de forma o con los sobreentrenamientos, cada 3-4 semanas, alergias, gastroenteritis, etcétera, pues el ayuno intermitente, bien usado, balanceando el resto de calorías que tienen que entrar en las horas en las cuales tienes que comer, balanceando el ejercicio que tienes que hacer. Recuerda que la mejor estrategia en realidad para favorecer la autofagia es el deporte. Nada como el deporte para hacer que tu organismo reclute todos los mecanismos que van necesarios a oxidar glucosa, a oxidar ácidos grasos, a destruir todas las moléculas que hay acumuladas en la matriz extracelular, etc. Pero si usamos el ayuno intermitente de forma eficiente, de forma controlada y de forma armónica junto al deporte, las cargas de entrenamiento que tengas que hacer, el descanso, el conteo calórico que tiene que ser eficiente en las comidas que luego vas a hacer en esas 8 horas de ingesta, el sistema inmunológico puede ser modulado y puede ser inhibido en caso de que esté muy hiperactivado y tengas una tendencia a enfermedades autoinmunes, o puede ser activado y que puedas enfrentarte muchísimo mejor a herpes, a infecciones urinarias que puedas tener de repetición, gastroenteritis, etc. El ayuno intermitente es una estrategia que cada vez está más instalada por parte de todos los profesionales que tienen que dirigir la nutrición de los deportistas o de personas que quieren incorporar el ayuno intermitente dentro de su día a día. El ayuno intermitente nos aporta muchísimos beneficios de salud. Mal gestionado nos puede dar lugar a efectos secundarios e incluso nos puede complicar la evolución de ciertas patologías, y en este vídeo te he hablado de 6 beneficios que puede tener el ayuno intermitente si eres deportista. Igualmente te repito, si eres deportista, quieres mejorar tu composición corporal, acelerar el metabolismo, quemar grasa, mejorar el foco cognitivo, todo de lo que te he estado hablando hoy, puede ser que si lo llevas al extremo, no gestionas bien las calorías, no gestionas bien las cargas de grasas, de ácidos grasos esenciales cuando sea necesario, y las cargas de hidrato de carbono cuando sea necesario. Si te obsesionas y ya nunca quieres salir del ayuno intermitente, porque te aseguro que si eres deportista y llevas tu organismo al extremo, van a haber momentos donde, con tal de meter todas las calorías que tienes que incorporar en tu día a día, en 6-8 horas no es suficiente. Por eso recuerda, si eres deportista tienes que estar bien guiado, o tienes tú que controlar lo suficiente el conteo calórico y todas las herramientas que tienen que girar alrededor del ayuno intermitente, con tal de que no tengas efectos secundarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor del ayuno intermitente, de la compensación de macronutrientes, de los suplementos deportivos, etc., suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de los nuevos vídeos.